Mi novia fingió un embarazo para estafarme y robarme dinero, así que la obligué a devolver cada dólar en efectivo, conseguí que la desalojaran y ahora me está rogando que la deje volver. Está bien, Reddit. No están preparados para esta historia. Yo, hombre de 27 años, conocí a mi novia, Sierra, mujer de 24, en el funeral de un amigo hace varios meses. Mi mejor amigo del instituto murió en un accidente de coche en marzo pasado. De esos momentos en los que recibes la llamada a las 2 de la madrugada y tu cerebro simplemente se niega a procesarlo durante 3 días seguidos. Habíamos pasado por todo juntos, trabajos de mierda, rupturas peores, dramas familiares. Ahí fue donde conocí a Sierra. Estaba sentada 2 filas detrás de mí, llorando en silencio con un pañuelo. Después del servicio, durante esa horrible recepción en la que todo el mundo está de pie comiendo sándwiches tristes y fingiendo que está bien, se me acercó y me dijo que había ido a la universidad comunitaria con mi amigo. Que habían tenido biología juntos en segundo año. Parecía realmente afectada, hablaba de lo gracioso que era, de cómo siempre la hacía reír en el laboratorio. Se sentía bien hablar con alguien que lo entendía. Ya saben, todos los demás estaban o demasiado involucrados o haciendo ese incómodo lo siento por tu pérdida mientras buscaban una salida de la conversación. Intercambiamos números. Esa misma noche me escribió para preguntarme si estaba bien. Empezamos a escribirnos a diario, luego a hablar por teléfono y después a quedar para tomar café. No estaba buscando salir con nadie. El duelo no te pone precisamente romántico, pero ella hacía que la soledad fuera menos aplastante. Mirándolo ahora, debería haber notado lo rápido que empujó la relación. 3 semanas después del funeral ya hablaba de lo bien que encajábamos y de lo raro que era eso. Al mes, ya me llamaba su novio y publicaba fotos de pareja en redes sociales. Una mañana me desperté con 3 mensajes de distintos amigos preguntándome desde cuándo estaba saliendo con alguien. Porque al parecer Sierra había subido toda una historia de Instagram con música romántica y textos sobre encontrar el amor en lugares inesperados. Fotos que ni siquiera sabía que había tomado. Yo aún no se lo había contado a mi familia, pero 300 de sus seguidores ya sabían que yo tenía novia. Cuando lo saqué de manera casual, intentando no sonar controlador, se puso a la defensiva. Dijo que pensaba que éramos exclusivos y que no sabía que necesitaba mi permiso para publicar sobre su propia relación. Me hizo sentir como el malo. Me dije a mí mismo que estaba bien. Éramos adultos. Sabíamos lo que queríamos. ¿Para qué perder el tiempo jugando juegos? Además, era atractiva y parecía interesada en mí. Y, sinceramente, después de perder a mi amigo, no estaba en el mejor estado mental para sobreanalizar nada. Trabajo como coordinador de transporte en una empresa de logística. No es glamuroso, pero paga decente, unos 58.000 al año. Tengo mi propio apartamento, un coche fiable y ninguna deuda aparte de los préstamos estudiantiles que voy pagando poco a poco. Bastante estándar para un tipo de 27 años. Trabajo más de 40 horas la mayoría de las semanas, a veces 50 en temporadas altas, coordinando envíos por todo el Medio Oeste. Lidiando con camioneros que no contestan el teléfono y gerentes de almacén que creen que su muelle es el único que importa. No es glamuroso, pero es estable, con buenos beneficios, aportación al plan de jubilación y posibilidades de ascenso si quisiera ir a gestión. Sierra trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Ganaba menos que yo, pero también tenía su propio lugar, compartido con una compañera. Sobre el papel, éramos compatibles, antecedentes similares, objetivos parecidos, ambos de familias trabajadoras intentando construir algo estable. El primer mes fue bueno. Cosas normales de pareja, cenas, maratones de Netflix, conocer a los amigos del otro. Parecía dulce. Tal vez un poco exigente con querer restaurantes caros y marcas conocidas, pero nada que levantara alarmas. Pensé que simplemente le gustaban las cosas bonitas. ¿A quién no? Luego llegó el segundo mes y todo cambió. Empezó poco a poco. Sierra empezó a comportarse raro con el teléfono, lo inclinaba cuando yo estaba cerca, se iba a otra habitación para contestar llamadas, se ponía nerviosa si miraba la pantalla.
Siempre dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa. Si yo siquiera miraba en su dirección cuando llegaba una notificación, lo agarraba como si estuviera intentando robar secretos de Estado. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. ¿Por qué estás siendo tan paranoico, o no confías en mí? Ese tipo de respuestas que te hacen sentir loco por siquiera mencionarlo. Su agenda también se volvió inconsistente. Cancelaba planes a última hora con excusas vagas, salió algo en el trabajo o mi compañera de piso me necesita. Pero cuando pedía detalles, cambiaba de tema. Varias veces pasé por delante de su apartamento de camino a casa y su coche no estaba, aunque me había dicho que se quedaría toda la noche. Hay una ocasión que se me quedó grabada, canceló una cena diciendo que tenía migraña y que necesitaba acostarse a oscuras. Me dio pena, le dije que descansara y que reprogramaríamos. Esa noche, su historia de Instagram la mostraba en un bar con amigos, riéndose y de fiesta a las 11 de la noche. Cuando le pregunté al día siguiente, dijo que la historia era de principios de semana y que yo estaba siendo controlador por vigilar sus redes sociales. Gaslighting de manual. No quería ser ese tipo que rastrea los movimientos de su novia. Así que me callé y traté de ignorar esa corazonada de que algo no iba bien. El tema del dinero se intensificó rápido. De repente, cada conversación incluía indirectas sobre facturas que no podía pagar, gastos inesperados que la habían tomado por sorpresa, reparaciones que su coche necesitaba. Nunca pedía dinero directamente. Siempre era ese enfoque pasivo-agresivo en el que suspiraba por estar sin un duro y luego esperaba a que yo me ofreciera, cosa que hice como un auténtico idiota. $50 por aquí, 100 por allá, pagando cenas porque se le había olvidado la cartera. Lo de la cartera olvidada se convirtió en su jugada estrella. Nos sentábamos, pedíamos, comíamos toda la cena y, justo cuando llegaba la cuenta, se tocaba el bolso y decía, Dios mío, creo que dejé la cartera en casa. Cada. Maldita. ¿Ves? Siempre prometía enviarme el dinero por Venmo. Nunca lo hizo, ni una sola vez. Yo llevaba la cuenta mentalmente. Para la sexta semana, probablemente ya le había dado cerca de $400 en distintos préstamos de los que ella jamás volvió a hablar. Luego llegaron los accesorios. Bolso nuevo, gafas de sol nuevas, zapatos nuevos. Cuando le preguntaba cómo podía permitirse eso mientras decía estar sin dinero, decía que eran regalos de su madre o que los había encontrado en oferta. Pero yo veía las etiquetas, marcas a precio completo que costaban más que mi cuota mensual del coche. Un bolso Michael Kors una semana cuando supuestamente no podía comprar comida. Gafas Ray-Ban de $300 cuando decía que tenía la factura de la luz atrasada. Lo que de verdad me molestó fue su actitud. Presumía de esas compras esperando que yo alabara su gusto. Y cuando no reaccionaba con suficiente entusiasmo, se ponía a hacer pucheros como una niña. Las cuentas no cuadraban. La situación con su compañera de piso también se volvió rara. Sierra mencionó que su compañera estaba siendo difícil y que quizá la echaría. Empezó a dejar caer la idea de que nos mudáramos juntos, así, de manera casual, metiéndolo en la conversación. Nos ahorraría dinero a los dos, decía. Básicamente ya vivimos juntos, cuando en realidad no era cierto. Yo me quedaba en su casa quizá 2 veces por semana, y ella había ido a la mía incluso menos. 2 meses de relación y ya estaba presionando para convivir. Yo esquivaba el tema cada vez, decía que debíamos ir despacio, pero ella se enfurruñaba y me aplicaba la ley del hielo durante un día antes de volver a sacarlo. El silencio era su táctica de manipulación favorita. Me desaparecía por completo durante un día entero, ni mensajes ni llamadas, mientras subía historias a Instagram divirtiéndose con amigos. Luego reaparecía como si nada hubiera pasado. Y si yo lo mencionaba, decía que necesitaba espacio y que yo era demasiado pegajoso por esperar una comunicación básica. Una noche hablé de todo esto con mi hermano mayor mientras estaba en su casa. Está casado, lleva 8 años con su mujer, tiene 2 hijos y, en general, tiene su vida bastante más ordenada que yo. Le conté toda la situación, el secretismo con el teléfono, las constantes peticiones de dinero disfrazadas de comentarios casuales sobre estar sin dinero,
La presión para mudarnos juntos tras apenas 2 meses. El silencio cada vez que yo ponía límites. Escuchó sin interrumpirme, lo cual es raro en él. Cuando terminé, ni siquiera se tomó un segundo para pensarlo. Tío, te está usando. Esto es manipulación de manual. Déjala antes de que vaya a peor, porque va a ir a peor. Siempre escalan cuando creen que ya te tienen enganchado. Pero aún así seguí poniendo excusas por Sierra. Tal vez estaba estresada por el trabajo. Tal vez yo estaba siendo demasiado crítico con sus hábitos de gasto. Tal vez me estaba autosaboteando porque tenía miedo al compromiso después de perder a mi amigo. Estaba tan preocupado por no ser el malo que ignoré todas y cada una de las alarmas. 7 semanas después de empezar la relación, Sierra me llamó al trabajo. Era un martes por la tarde, en medio de un caos logístico, coordinando 3 envíos y con el teléfono del escritorio sin parar de sonar. Dejé que saltara al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente, y otra vez. A la 4ª llamada, contesté. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz temblaba. ¿Puedes quedar conmigo después del trabajo? Se me cayó el estómago. Ese tono significaba malas noticias. Le dije que estaría en su casa a las 6. El trayecto se sintió como avanzar por barro. Repasé todas las posibilidades, me estaba engañando y quería confesarlo, se mudaba, la habían despedido, alguien de su familia había muerto. La opción del embarazo ni siquiera me pasó por la cabeza. Habíamos sido cuidadosos. No perfectos, pero lo suficiente. Habíamos hablado pronto sobre anticonceptivos. Ella decía que tomaba la píldora. Yo usaba preservativos la mayoría de las veces. Con esas 2 precauciones, el embarazo no era algo que me preocupara, pero al parecer la vida no da un carajo por tus precauciones. Cuando llegué, estaba sentada en el sofá con pantalones de chándal. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. No había rastro de la compañera de piso. Toda la escena se sentía preparada, pero estaba demasiado estresado para notarlo. Esperó a que me sentara y entonces lo soltó. Estoy embarazada. La habitación pareció inclinarse. Escuché las palabras, pero no se conectaban con nada real o tangible. Embarazada. 2 meses de relación y ahora nos enfrentábamos a un compromiso de por vida que ninguno había planeado. Se me secó la boca. ¿Estás segura? Logré decir. Asintió y me mostró una prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosas, clarísimas. Me quedé mirándola, tratando de asimilar las implicaciones: pensión alimenticia, coparentalidad, decírselo a mi familia, reorganizar toda mi vida alrededor de alguien a quien apenas conocía. Mi cabeza empezó a girar con cálculos: manutención durante 18 años, acuerdos de crianza con alguien de quien ya tenía dudas. Explicarle a mis padres que su hijo había dejado embarazada a alguien tras salir solo 2 meses, reestructurar toda mi vida en torno a esto. El peso era aplastante. No puedo tenerlo, dijo. No estoy lista. Nosotros no estamos listos. Necesito ocuparme de esto. El alivio fue inmediato, y enseguida sustituido por culpa por sentir alivio. Está bien, dije. ¿Qué necesitas? Ahí fue cuando me explicó el plan. La clínica que había investigado cobraba $800 por el procedimiento. Necesitaba hacerlo pronto, dentro de las siguientes 2 semanas, antes de que se volviera más complicado y caro. Su seguro no lo cubría. Tenía quizás $100 a su nombre. Necesitaba que yo cubriera el resto. $800. Una cantidad considerable, pero no imposible. Yo había estado ahorrando para una computadora nueva y tenía unos $1.200 en mi cuenta corriente, destinados a gastos no esenciales. Esto sí calificaba como esencial. Esto era yo siendo responsable, manejando una situación de adultos como un adulto. ¿Cuándo lo necesitas? Pregunté. Lo antes posible. Ya llamé. Tienen un turno el viernes por la mañana. Solo necesito confirmar con el pago. 3 días.
Le dije que le transferiría el dinero al día siguiente, que superaríamos esto juntos, que todo estaría bien. Lloró, me dio las gracias y me dijo que yo era increíble y que no me merecía. La abracé y me sentí como una persona decente haciendo lo correcto en una situación horrible. Repetía una y otra vez que yo era la única persona en la que podía confiar para esto, que no podía decírselo a sus padres, que literalmente le estaba salvando la vida. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberme ofrecido acompañarla a la cita. Debería haber pedido ver documentación, recibos, lo que fuera. Pero estaba en shock. Cuando sugerí ir con ella para apoyarla, lo rechazó de inmediato. Dijo que era algo que necesitaba hacer sola, que tenerme allí lo haría demasiado emocional, que se sentiría juzgada. Me eché atrás, pensando que estaba respetando sus límites. Viéndolo ahora, eso debió haber sido otra señal de alarma. A la mañana siguiente, le transferí $700 a su cuenta mediante la app de mi banco. Confirmó la recepción con un mensaje y un emoji de corazón. Ese viernes me dijo que la cita había salido bien. Que tenía cólicos, pero que estaba bien, y que necesitaba espacio para recuperarse. Respeté eso. Le di el fin de semana, le escribí mensajes de apoyo que en su mayoría ignoró. Para el lunes parecía haber vuelto a la normalidad. Me escribió para quedar a cenar esa semana, me mandó memes, actuó como si todo aquello nunca hubiera pasado. Supuse que era su mecanismo para sobrellevarlo, compartimentar y seguir adelante. No insistí. 2 semanas después, estaba revisando mis extractos bancarios porque la factura de mi tarjeta de crédito parecía más alta de lo normal. No soy obsesivo con el dinero, pero me gusta saber en qué se va. Abrí las transacciones del último mes, buscando algo fuera de lo común. Entonces lo vi, la transferencia de $700 a Sierra, con fecha del 19 de abril. Bien, esperado. Pero lo que me llamó la atención fue la actividad de mi tarjeta ese mismo fin de semana. La usé el viernes por la noche para pedir comida, el sábado para hacer la compra, el domingo para gasolina, cosas normales. Pero recordé que Sierra me había enviado una foto el sábado por la tarde, uno de esos selfies casuales con la ubicación etiquetada en un centro comercial a 20 minutos de distancia. Raro, si se suponía que había tenido un procedimiento médico el viernes por la mañana. ¿Por qué estaba en un centro comercial el sábado? Pensé que quizá había ido a recoger medicamentos o suministros, pero entonces recordé, me dijo que se quedaría en casa todo el fin de semana para descansar. Que estaba demasiado dolorida como para salir siquiera del apartamento y que le estaban llevando los medicamentos porque no podía conducir. Volví a revisar mis extractos con más cuidado. La transferencia de 700 a Sierra era la única reciente, pero quería ver si había algún cargo médico en su cuenta que luego me hubiera reembolsado o si había usado otro método de pago. Obviamente no tenía acceso a su banca, pero empecé a unir lo que podía a partir de nuestras conversaciones y de sus redes sociales. Ahí fue cuando encontré la publicación de Instagram. Normalmente no reviso sus redes porque publica cientos de cosas al día. Pero esta era del domingo por la noche, 2 días después de la supuesta cita. Sierra en un selfie frente al espejo, llevando un collar completamente nuevo, una cadena dorada delicada, con un pequeño colgante que captaba la luz. El texto decía, dándome un gusto porque me lo merezco. 6 me gusta de sus amigas, todas comentando con emojis de fuego y cosas del estilo que guapa. Amplié la imagen del collar. Parecía caro. Oro de verdad, no bisutería de tienda por departamentos. Del tipo de joya por la que ahorras o que te regalan en una ocasión importante, no algo que compras por impulso un domingo cualquiera. Hice una búsqueda inversa de imágenes de estilos similares y encontré precios entre $500 y $900 en joyerías. Se me cerró el pecho. No. No podía ser. Había usado el dinero del aborto para comprar joyas. Necesitaba pruebas. No podía acusarla solo basándome en Instagram y en una sospecha. Parecería un loco y ella lo negaría todo. Así que hice lo que haría cualquier persona racional, empecé a reunir pruebas en silencio. Pasé todo ese fin de semana armando una línea de tiempo.
Descargué todas nuestras conversaciones de texto, hice capturas de cada solicitud de Venmo, revisé cada publicación de Instagram que había hecho desde que empezamos a salir, creé una hoja de cálculo con fechas, cantidades que le había dado, las razones que ella daba y las compras reales basadas en sus redes sociales. Para el domingo por la noche tenía 8 semanas de datos que mostraban un patrón claro. Me había sacado dinero en 14 ocasiones distintas, sumando cerca de $1.000 cuando incluías el fondo del aborto. Cada vez, sin excepción, a los pocos días de recibir dinero mío, publicaba alguna compra nueva o una salida cara. La correlación era incriminatoria. Primero comprobé la clínica que había mencionado. No tenía el nombre, pero dijo que era local y que atendía los viernes. Busqué en Google clínicas de salud femenina en la zona y encontré 3 que ofrecían los servicios que describía. Llamé a cada una, fingiendo que estaba programando una cita para mi novia, preguntando por los costos y cómo aparecía el cargo en el extracto. Las 3 me dijeron lo mismo: ese tipo de procedimientos aparece claramente en los registros de pago y en los extractos bancarios con el nombre de la clínica, bien identificado para seguros y registros médicos. Nada discreto ni oculto. Volví a mirar mi extracto bancario. La transferencia de $700 solo aparecía como una transferencia a la cuenta de Sierra. No había ningún cargo posterior de una clínica, ningún código médico, nada. Si hubiera usado ese dinero para la cita, debería haber habido algún cargo correspondiente en los días siguientes. No lo había. Necesitaba confirmar la compra del collar. Así que fui a la boutique. Entré como si estuviera mirando, entablé conversación con la dependiente y pregunté si habían tenido alguna oferta reciente en collares de oro. Me mostró varias piezas y mencionó que el fin de semana anterior habían vendido un estilo muy popular por $750. Pagado en efectivo. ¿En efectivo? Exactamente lo que tendrías si alguien te transfiere dinero y lo retiras de inmediato. Le pregunté si recordaba a quién lo había comprado, describía Sierra de forma vaga. A la dependienta se le iluminó la cara. Ah, sí. Estaba súper emocionada. Se probó como 10 piezas diferentes antes de decidirse. Dijo que era un regalo para ella misma. Le di las gracias y me fui. Me temblaban las manos durante todo el camino de vuelta al coche. No podía dejar de repasar las últimas 3 semanas, el llanto, la desesperación, la gratitud, todo había sido teatro. Había inventado una crisis, me manipuló para que pagara y luego se gastó el dinero en accesorios mientras fingía recuperarse de un procedimiento médico. Todavía no estaba enfadado. Estaba en shock. El nivel de cálculo que había detrás. La facilidad con la que mentía. La absoluta falta de remordimiento. ¿Quién hace algo así? Luego llegó la rabia. Lenta, creciendo, blanca y ardiente. De esa que te estrecha la visión y te tensa la mandíbula. Había usado el funeral de un amigo muerto para meterse en mi vida. Había fingido un embarazo, algo genuinamente traumático para ambas partes, para sacarme dinero. Ella jugó a la víctima mientras yo jugaba al héroe. Y todo el tiempo se había estado riendo de lo fácil que era manipularme. Quise confrontarla de inmediato, llamarla a gritos, aparecer en su apartamento, exponerla en redes sociales. Pero me contuve. Las reacciones impulsivas solo empeoran las cosas. Le dan a la otra persona margen para torcer la narrativa, volver a hacerse la víctima y poner a los amigos en tu contra. Tenía que ser más inteligente. Tenía que hacer que doliera. Esa noche me senté en mi apartamento con un cuaderno y tracé cada ángulo. Si iba a hacer estallar la estafa de Sierra, tenía que hacerlo de una forma que no le dejara ninguna salida para escabullirse o retorcer la historia. Y tenía que recuperar mi dinero. No por venganza, sino porque era mío y ella lo había robado mediante fraude. Lo primero que hice fue hacer capturas absolutamente de todo, el mensaje en el que decía estar embarazada, los mensajes sobre la cita en la clínica. La confirmación de la transferencia de mi banco mostrando los $750 enviados, su publicación de Instagram de ese fin de semana, la ubicación del centro comercial, la foto del collar. La historia con la bolsa de la tienda y esos emojis sospechosamente colocados.
Lo guardé todo en la nube con marcas de tiempo, organizado como si estuviera armando un caso legal, porque, sinceramente, en ese punto básicamente lo estaba haciendo. Al día siguiente volví a la boutique. Entré y pedí hablar con la gerente. Cuando salió, fui directo al grano. Le dije que sospechaba que mi novia había usado dinero destinado a una emergencia médica para comprar joyas allí y que necesitaba verificar que la compra realmente se hubiera hecho. La gerente puso una cara como de haber escuchado esa misma historia antes. Sacó los recibos de ese fin de semana sin pestañear. Venta en efectivo, $750, collar de oro con un pequeño colgante de diamante, coincidía perfectamente con las fotos de Sierra. Obviamente no podía darme la información completa de la clienta, pero imprimió un recibo con datos censurados que mostraba la fecha, la hora, el artículo y el importe. Le di las gracias y salí de allí con ese recibo, sintiéndome como si acabara de recoger el arma del crimen. Luego pasé toda una noche investigando si lo que había hecho Sierra calificaba legalmente como fraude. Resulta que sí, si le das dinero a alguien bajo falsos pretextos, como alegar una emergencia médica que no existe, eso es fraude en la mayoría de los estados. Es un asunto civil, a menos que quieras presentar cargos penales, lo cual me pareció excesivo por $700. Pero saber que tenía base legal real me dio toda la confianza que necesitaba. Así que empecé a jugar a largo plazo. Empecé a ser extra amable con Sierra. Le mandaba mensajes cariñosos. La llevaba a cenar. Actuaba como si todo estuviera perfectamente bien. Ella se lo tragó entero. Probablemente pensó que yo había aceptado su explicación absurda y había seguido adelante como un tonto. Después de una semana de esa actuación, le dije que quería hablar de algo importante y le pregunté si podía verme en una cafetería cerca de su casa el sábado siguiente. Aceptó de inmediato. Sin dudar, sin preguntas. Antes del encuentro, se lo conté todo a mi hermano. Le envié copias de toda la documentación, capturas, recibos, registros bancarios, el paquete completo. Si Sierra intentaba darle la vuelta y decir que yo la estaba acosando o inventando cosas, tenía un testigo que podía confirmar que yo había reunido las pruebas con antelación. Él pensó que estaba siendo paranoico, pero guardó los archivos de todos modos. Llegó el sábado. Llegué temprano a la cafetería, pedí algo y me senté en una mesa en una esquina desde donde podía ver la puerta. Tenía el móvil en el bolsillo de la chaqueta con una app de grabación de voz en marcha. Estado de consentimiento de una sola parte, perfectamente legal. El corazón me latía con fuerza, pero las manos las tenía firmes. Era el momento. Sierra entró 10 minutos tarde, llevando el collar. Se sentó frente a mí, toda sonrisas, totalmente ajena a lo que venía. Hola, cariño. ¿De qué querías hablar? No le devolví la sonrisa. Solo la miré y dejé que el silencio se alargara hasta que su expresión pasó de despreocupada a confundida. Entonces, dije, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Se tensó. Vale. La cita del aborto. Cuéntame exactamente qué pasó. Su rostro se quedó en blanco. Esa pausa de una fracción de segundo en la que alguien intenta recordar su propia mentira. ¿Qué quieres decir? Te dije que salió bien. Ahora estoy bien. ¿A qué clínica fuiste? Otra pausa. Ve a la del West Side, cerca de la farmacia. No hay ninguna clínica en el West Side. Ya lo había comprobado. ¿A qué hora era tu cita? Como a las 10, 10:30. ¿Y cuánto pagaste? Ya sabes cuánto. El dinero que me diste. Saqué el móvil y abrí la app del banco. Giré la pantalla hacia ella. Esta es la transferencia que te envié. $700. 19 de abril. Pero cuando reviso tu Instagram de ese fin de semana, estás en el centro comercial el sábado y llevando un collar nuevo el domingo. Una recuperación bastante interesante para alguien que acaba de someterse a un procedimiento médico. Se le fue el color de la cara. Yo no. Estás siendo un loco. Necesitaba salir del apartamento. Me estaba volviendo loca de estar encerrada.
Y el collar, mi madre me lo compró. Qué raro, porque hablé con la gerente de la boutique del centro. Compra en efectivo, $750, sábado por la tarde. El mismo collar que llevas puesto ahora mismo. Instintivamente se llevó la mano al collar, como si pudiera esconderlo. ¿Me estás acosando, revisando mis compras? Eso es una locura. ¿Sabes qué es una locura? Fingir un embarazo para estafar dinero a alguien. Eso es fraude, Sierra. Fraude real, legal. No fingí nada. Estaba embarazada. La prueba dio positivo. Dios sabe de dónde la sacaste. Admítelo. Se puso pálida. La mujer de la mesa de al lado ya nos estaba mirando abiertamente, ni siquiera fingía mirar el teléfono. Sierra se dio cuenta y bajó la voz a un susurro duro. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpí, manteniendo la voz firme. Cometiste fraude. Me manipulaste mientras estaba de luto. Usaste la muerte de mi mejor amigo como una oportunidad para montar una estafa. Así que sí, tengo derecho a hacer preguntas. Y vas a responderlas. Se le abrieron los ojos. No fingí nada. Estaba embarazada. La prueba fue positiva. Muéstrame el recibo de la clínica. No lo tengo. Muéstrame tus registros médicos. No los dan de inmediato. Muéstrame literalmente cualquier prueba de que estuviste en un centro médico ese día. No pudo. Se quedó sentada, atrapada, con el rostro pasando por distintas emociones, pánico, rabia, desafío, miedo. Finalmente pasó al ataque. No tienes derecho a interrogarme así. Si no confías en mí, entonces termina conmigo. Voy a eso, dije. Pero antes vas a devolver ese collar. ¿Perdón? Lo compraste con mi dinero. Dinero que obtuviste mintiendo. Así que vas a volver a esa tienda, lo vas a devolver y hoy mismo voy a recuperar mis $700. Se rió. De verdad se rió. Estás delirando. No voy a hacer eso. Saqué el recibo impreso de la boutique y lo deslicé por la mesa. Ah, ¿no? Porque si no lo haces, voy a presentar una denuncia por fraude y voy a enviar toda esta documentación, mensajes, transferencias bancarias, publicaciones de Instagram, declaraciones de testigos, a tu trabajo, a tu familia y a cada amigo en común que tenemos. Me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que hiciste. Su risa se apagó. No lo harías. Inténtalo. El silencio se alargó. Podía verla sopesando opciones, buscando una salida. No la había. Se había acorralado sola y yo acababa de cerrar la puerta. Está bien, dijo finalmente. Lo devolveré, pero después de eso hemos terminado. No vuelvas a contactarme jamás. Ni lo sueñes. Fuimos por separado a la boutique. La seguí todo el camino para asegurarme de que no se echara atrás. La vi aparcar, esperar unos minutos como si estuviera considerando irse, y finalmente salir del coche cuando se dio cuenta de que yo no me iba a mover. Dentro, se acercó al mostrador como si caminara hacia su propia ejecución. Le preguntó a la gerente por la política de devoluciones con una voz pequeña y derrotada. La gerente, la misma mujer que me había ayudado a conseguir la copia del recibo días antes, miró a ambos y entendió claramente lo que estaba pasando. Probablemente ya había visto esa misma escena antes con otras parejas. La política de la tienda era de 14 días para devoluciones con recibo. Estábamos en el día 12. La gerente buscó la transacción, verificó el artículo y procesó el reembolso sin hacer comentarios. Sierra se quedó allí, con el rostro inexpresivo, mientras la gerente contaba el efectivo, $750 en billetes de 50 y 20. Sierra tomó el dinero y de inmediato se dirigió hacia la salida, caminando rápido. Le bloqueé el paso, colocándome directamente entre ella y la puerta. Eso es mío. Son 750. Tú me diste 700. Gastaste mis 700 en un collar de 750. Así que el reembolso es mío.
¿De verdad quieres discutir por $50 después de todo lo que hiciste? Me empujó el dinero contra el pecho. Tómalos. Tómalos todos. Ojalá te atragantes con ellos. Conté el dinero delante de ella. Estaba todo. Me lo guardé y salí sin decir una palabra más. Ella se quedó atrás, probablemente llorándole a la gerente sobre lo monstruo que yo era. No me importó. De vuelta en mi coche, bloqueé su número. La bloqueé en todas las redes sociales. Revisé mis contactos y borré todo lo que tuviera que ver con ella. Luego llamé a mi hermano y le dije que ya estaba hecho. ¿Eso es todo?, preguntó. No del todo. No expuse a Sierra públicamente. Eso habría sido mezquino y me habría abierto a acusaciones de difamación. Pero tampoco me quedé callado cuando la gente preguntó por qué habíamos terminado. Conté la verdad de forma tranquila y factual, con pruebas si alguien las quería. El rumor se propagó rápido. Su compañera de piso, a la que había conocido un par de veces, se puso en contacto conmigo 2 días después. Dijo que Sierra había estado mintiendo sobre muchas cosas, incluida la historia de la compañera difícil. Resultó que Sierra le debía 3 meses de alquiler y servicios, cerca de $2.000. La compañera estaba en proceso de desalojarla. Me dio las gracias por confirmar lo que sospechaba, que Sierra era una estafadora que mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Me dijo que llevaba meses documentándolo todo para la audiencia de desalojo y que mi historia encajaba perfectamente con el patrón de comportamiento que había visto. Añadió que al menos 3 compañeros de trabajo de Sierra tenían historias similares de haberle prestado dinero que nunca les devolvió. Su compañera de piso la desalojó oficialmente. Sierra intentó pelearlo, contrató a un abogado barato sacado de un anuncio de Craigslist que envió una carta amenazante alegando que el desalojo era una represalia ilegal. La respuesta de la compañera fue brutal, presentó extractos bancarios mostrando el alquiler impago. Capturas de mensajes de texto en los que Sierra prometía pagar repetidamente y nunca cumplía. Fotos de las compras caras de Sierra publicadas en redes sociales, con fechas y etiquetas de precio visibles. El juez tardó unos 5 minutos en fallar a favor de la compañera de piso y conceder el desalojo. Sierra tenía 30 días. Se mudó de nuevo con su madre, que según supe estaba furiosa cuando se enteró de lo que Sierra había estado haciendo. Su madre incluso me llamó para pedirme disculpas, lo cual fue surrealista. Una mujer encantadora, claramente agotada y avergonzada. No paraba de disculparse y de decir que no sabía en qué había fallado al criar a su hija. Me dio pena. No era culpa suya que su hija hubiera resultado ser una estafadora. Le dije que no la culpaba por las decisiones de su hija y que le deseaba lo mejor. Sierra intentó contactarme usando el teléfono de una amiga. El mensaje era largo y desesperado, lleno de autocompasión y evasivas. Afirmaba que yo le había arruinado la vida por un malentendido, que había cometido errores, pero que no merecía perderlo todo. Aún era incapaz de admitir lo que realmente había hecho. Seguía haciéndose la víctima. Le dije a la amiga que cualquier contacto adicional sería considerado acoso y que emprendería acciones legales. No respondí. No había nada que pudiera decir que importara. Un mes después, supe que se había mudado a 2 horas de distancia para quedarse con familiares lejanos. Sin trabajo, sin amigos, completamente aislada. Sus redes sociales quedaron en silencio. O borró todo o lo puso en privado. Los pocos conocidos en común que teníamos contaron que estaba intentando las mismas estafas en su nueva ciudad, acercándose a gente en bares locales con historias tristes. Intentando pedir dinero prestado a compañeros de trabajo en los empleos temporales que lograba conseguir. Pero Internet no olvida y en los pueblos pequeños todo se sabe. Alguien siempre buscaba su nombre en Google. Alguien siempre encontraba las publicaciones y advertencias sobre ella. Había quemado su reputación tan a fondo que reconstruirla era imposible. El mensaje final llegó 3 meses después de la ruptura. Había conseguido mi número a través de alguien y escribió desde un teléfono nuevo. Decía que estaba sin dinero, luchando con depresión y ansiedad.
que no podía encontrar trabajo porque en todos lados hacían verificaciones de antecedentes y llamaban a referencias. Me preguntaba si estaría dispuesto a decirle a la gente que había aprendido la lección, que merecía una segunda oportunidad. Incluso se ofrecía a devolverme el dinero con intereses, $50 al mes hasta saldar la deuda, si yo la ayudaba a rehabilitar su imagen con amigos en común y posibles empleadores. Seguía buscando el ángulo, intentando negociar para escapar de las consecuencias. El mensaje era largo, probablemente le llevó una hora escribirlo. Tocaba todos los puntos clásicos de manipulación, afirmaciones de crecimiento personal, referencias vagas a una terapia en la que supuestamente estaba, promesas de ser mejor. Terminaba diciendo que entendía si yo nunca quería volver a verla, pero que al menos podía reconocer que todo el mundo comete errores y que ella ya había pagado suficiente. Y entonces vino el remate. Me pidió si podía enviarle dinero por Venmo para ayudarla a salir adelante. Solo un poco, para aguantar hasta que encontrara trabajo. La audacia era casi impresionante. Leí el mensaje 2 veces. Me quedé con el teléfono en la mano durante unos buenos 10 minutos, el pulgar flotando sobre el botón de responder. Pensé en contestar con un desglose detallado de por qué estaba equivocada, por qué sus errores habían sido en realidad fraude calculado, por qué pagar consecuencias no te da derecho a la rehabilitación por parte de tus víctimas. Entonces se me ocurrió una idea mejor. Le respondí. ¿Sabes qué? Tienes razón. Todo el mundo merece ayuda cuando está en el suelo. Te enviaré algo. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. Múltiples signos de exclamación, un emoji llorando, dándome las gracias por ser tan comprensivo y maduro con todo. Incluso dijo que sabía que en el fondo yo era un buen tipo y que esto lo demostraba. Abrí Venmo, escribí su usuario, introduje la cantidad, $1. En la nota escribí. Aquí tienes, cómprate un poco de dignidad. Lo envié. Tal vez fue mezquino, pero me hizo reír bastante. Supongo que fastidia ser un fracaso.